Compañeros, llega marzo, ay, ay. No soporto estar ansioso. Está culpado del gobierno, no lo entiendo, ya funcionan sin listas, funciones, voto ya de datos. Dominaban de repente todo el mundo, mis pensamientos manejaban, se cortaban con su palabrería barata mis alas, pero al caer no me ayudaban, no. ¡Policía! ¡Más trabajo! ¡Menos policía! ¡Más trabajo! No podrás quedarte en casa. La revolución no será televisada. No podrás jugar con el mando. A encender y apagar, a encender y apagar. Ni dormirte en el sofá. Ni correr a coger más cerveza en los Un anuncios. saludo a todas y a todos. Quienes convocamos esta movilización no queremos ser vuestra voz, porque a vuestra voz, a la voz de las trabajadoras y trabajadores, a la voz de las precarias y precarios, a la voz de las paradas y parados, a la voz de la clase obrera, no la puede sustituir nadie. Pero sí queremos decir algunas cosas que nos preocupan a todos y a todas. La realidad habla por sí misma. Ya alcanzamos la cifra de 100.000 parados y paradas en Asturias y de 6 millones en el conjunto del Estado español. 1,5 millones de familias, 35.000 de ellas asturianas, tienen a todos sus miembros en paro. Más de la mitad de las pensionistas cobran menos de 600 euros. El 50% de la juventud está en paro. Medio millón de familias perdieron ya sus viviendas y una de cada 4 personas, es decir, el 25% de la población, está al borde de la pobreza. Pero el gobierno del Estado español ya anunció nuevos recortes por valor de unos 50.000 millones de euros. A la vez, las sucesivas reformas laborales, los recortes sociales y las privatizaciones harán crecer el paro y convertirán el derecho a la salud, la educación y los servicios sociales en un privilegio al que nada más tendrán acceso a aquellos que puedan pagar. En CSI, CGT y SUATEA no vamos a aceptar ninguna negociación sobre esta reforma laboral y exigimos inmediata retirada, así como del acuerdo sobre el empleo y la negociación colectiva, pactado anteriormente por comisiones de UGT y la patronal. No vamos ni siquiera a entrar a valorar ninguna clase de negociación y advertimos a los cúpulas sindicales, comisiones y UGT del grave enfrentamiento con el conjunto de la clase obrera al que se van a ver abocados en caso de querer llevar adelante dicha negociación. Mientras tanto, la incapacidad de la clase política, como una revolución pura y dura, nos deja la más completa intervención y nos convierte en simples mercancías en manos de especuladores, banqueros y empresarios sin escrúpulos. Estas nuevas elecciones en Asturias constituyen un espectáculo vergonzoso de todos los partidos parlamentarios que no supieron o no quisieron aportar soluciones en el pasado y las van a aportar en el futuro. Sus únicos intereses son ¡vamos, compañeros, pa'lantre! Dentro de una semana, venga, pa'lantre. Vamos a tener una huelga general. Tenemos que hacer que esta huelga no sea exclusivamente un paro laboral de 24 horas. Los millones de parados y paradas, los millones de trabajadores y trabajadoras en la precariedad, los millones de trabajadores y trabajadoras de la economía sumergida, los millones de personas estafadas por este sistema capitalista, tienen que ser los y las protagonistas de este día de lucha. 6 millones de parados y de paradas se dice enseguida. Cuesta muy poco decir 6 millones, pero es que son 6 millones de obreros y de obreras. Son millones de personas desahuciadas y embargadas. Son millones de personas que buscan el pan entre la basura y la desesperación.
Y ahora encima tienen la cara dura de pedirnos que hagamos un esfuerzo y que paguemos los platos rotos de una vajilla que nunca fue nuestra, de una vajilla en la que jamás comimos. Desde la CSI, desde la CGT y desde su ATEA, sí que queremos pediros que hagáis un esfuerzo, pero no para recuperar su podrida economía capitalista, sino para recuperar nuestra dignidad obrera. Un esfuerzo para hacer... ¡Estamos en silencio! Un esfuerzo para hacer que esta reforma laboral me reviente en la cara. Un esfuerzo para empezar una lucha directa y sin contemplaciones. Un esfuerzo para echar fuera lo que nos sobra, el capitalismo, sus gobiernos, sus banqueros y su patronal. Ya este 29 de marzo tienen que remangarse junto al resto de trabajadores y trabajadoras para empezar a ganar en la calle lo que nos roban en los despachos. Y sin contemplaciones. ¡Puxa la clase obrera y puxa Asturias! Asturias, ponte en pie, arremángate ya. Y la huelga no termina. Pola solidaridade, pola huelga xeneral.